Hola, me alegra que estés aquí. Oye, siéntate con nosotros junto al fuego. ¿Alguna vez oíste hablar de una saga de videojuegos llamada Stalker? ¿No? Imagina un mundo postapocalíptico donde un desastre nuclear ha transformado a la zona de exclusión de Chernóbil en un lugar lleno de anomalías, artefactos y mutantes. Un lugar donde los humanos se dividen en facciones que luchan por el control constante de los recursos y los secretos que esconde la zona. Un lugar donde tú tendrás que sobrevivir un día a la vez. Tú eres un Stalker, un explorador o exploradora que se arriesga a entrar en este territorio hostil. El motivo depende de ti. Puedes buscar fortuna, aventura o simplemente sobrevivir. La zona es el nombre del área afectada por el accidente nuclear de Chernóbil, que de hecho ocurrió en la vida real en el 86. Sin embargo, en el universo de Stalker, este accidente no fue el único desastre que sucedió en la zona. En el 2006, hubo una segunda explosión que liberó una gran cantidad de energía desconocida, y que al final terminó creando las anomalías y los artefactos. Las anomalías son lugares que fueron afectados tan gravemente por esta explosión, que algunas áreas en específico desafían y rompen las leyes de la naturaleza, creando desde charcos radioactivos, áreas con electricidad, e incluso puedes caminar tranquilamente y en un instante empiezas a dar vueltas en un torbellino que cada vez va más y más rápido, hasta que te conviertes en polvo. Pero puedes utilizar tornillos, y aunque parezca chiste, pero es la forma más factible para encontrarlos si no tienes ni dinero ni armadura. Lanzas un tornillo y te muestra si es seguro pasar. Y en caso de tener una anomalía enfrente, te muestra de qué tipo es. Hay lugares con más y otras con menos anomalías, pero los lugares que poseen más de estas son las más buscadas. Pero ¿por qué la gente buscaría zonas tan peligrosas donde pueden perderse y simplemente no regresar? Una palabra: artefactos. Los artefactos son objetos que se forman en las anomalías y que tienen propiedades especiales que pueden mejorar las habilidades del portador. O, si te gusta más el dinero como a Don Cangrejo, pueden venderse a un muy buen precio. Y siempre recuerda, mientras más peligrosa la zona, mejor será el artefacto. Pero, cada cierto tiempo una emisión nos cambia de lugar, por lo que si un día pisaste un lugar que estaba limpio, al siguiente puede ser el punto de origen de una anomalía. Las emisiones son uno de los fenómenos más peligrosos y misteriosos de toda la zona. Son unas poderosas ondas de energía que se producen en el centro de la zona y que afecta a todo lo que hay alrededor. Cuando una emisión se aproxima, los Stalkers deben buscar un refugio seguro, o de lo contrario, caerán en el suelo y enloquecerán hasta convertirse en zombies. Pero si crees que la zona es sencilla y sabes cómo sobrevivir a todo esto, siempre habrá criaturas acechándote mientras duermes. Los mutantes son criaturas que han sido deformados por la zona, cambiando su apariencia física y su comportamiento. Todos en general son agresivos. Podrás encontrarte de todo tipo, desde animales deformados horriblemente por la radiación, como cerdos, jabalíes, roedores y perros, hasta humanoides que parecerán salidos de una pesadilla. Por ejemplo, los chupasangre, pseudogigantes, snorks, quemadores, controladores, poltergeist e incluso zombies. Lo que no muchos toman en cuenta es que no estamos solos. Por ejemplo, en tu viaje por la zona también conocerás a otros Stalkers que pueden ser tus amigos o pueden ser tus enemigos, dependiendo de la facción a la que pertenezcan. Deber es una organización paramilitar que cree que la zona es una amenaza para la humanidad y que debe de ser destruida lo antes posible. Son muy disciplinados, estrictos y no toleran a los que se aprovechan de la zona o a los que la defienden. Libertad es el polo opuesto de deber. Creen que la zona es un regalo que debe de ser libremente accesible para todos. Son más relajados, festivos y disfrutan de la vida en la zona, aunque constantemente están en conflicto con el ejército y con deber. Los bandidos son criminales y forajidos que han venido a la zona para esconderse de las autoridades o para hacer negocios sucios. Son violentos y extremadamente codiciosos, y no dudarán en robarte o eliminarte si se les presenta esa oportunidad. Los ecologistas son una facción científica que busca entender los orígenes de la zona y sus fenómenos. De hecho, es un grupo enviado por el gobierno.
Son pacíficos y de hecho bastante curiosos. Tratan de ayudar a los demás Stalkers con sus conocimientos y tecnología. Monolith es una secta fanática que adora a la zona como una entidad divina. Creen que su misión es proteger al monolito, una misteriosa estructura que se encuentra en el centro de la zona y que dicen que les otorga deseos, poderes y visiones. Son hostiles a cualquier intruso que se acerque a su territorio sagrado. No dudan en atacar con violencia y fanatismo. Sin embargo, nadie sabe dónde está su base. Solamente ellos saben la ubicación exacta. Cielo Despejado es una facción de exploradores que se dedican a estudiar la zona y sus anomalías. Su objetivo más que nada es encontrar una forma de estabilizar la zona y evitar que se expanda más. Para ello, cuentan con un equipo de científicos y técnicos que trabajan en una base secreta llamada El Pantano. Allí tienen un dispositivo que les permite predecir y controlar las emisiones, por lo que ellos te salvarán el pellejo más de una vez avisándote con horas de antelación cuando vendrá una emisión. Los mercenarios, la facción más clandestina y secreta de la zona. Algunos ni siquiera conocen su existencia, hasta que se convierten en su objetivo. Son un grupo de profesionales que trabajan por dinero. No tienen ni ideología, ni un objetivo propio. Solamente se venden al mejor postor. Pueden ser contratados por cualquiera que necesite sus servicios. Los militares son una fuerza oficial que tiene la misión de contener y controlar la zona, y evitar que los Stalkers entren o salgan de ella. Ellos tienen varios puestos de control y bases por todos lados, donde vigilan y patrullan el perímetro. Ellos serán extremadamente hostiles con cualquiera, y no dudarán en atacar a cualquiera que se acerque a sus zonas restringidas. Y por último, estamos nosotros, los Stalkers, o por las siglas en inglés, carroñeros, intrusos, aventureros, solitarios, asesinos, exploradores y ladrones. Tantos adjetivos para referirse a nosotros, pero al final solo somos gente que explora la zona. Algunos vamos en grupos, mientras que otros van en solitario. Aunque la gran mayoría de Stalkers trabajan en este modo. Siendo sinceros, estar en grupo ocupa mucho tiempo. Además, hay que compartir el botín, y no a todos les gusta eso. Hay otros que simplemente prefieren la soledad y la independencia. En Stalker Anomaly, las facciones serán dinámicas. Es decir, de la noche a la mañana, dos facciones pueden ser aliados de toda la vida, y solo por un conflicto de intereses comercial, o por un artefacto que alguien se encontró primero, ahora serán enemigos. Y lo mismo sucederá contigo. Otra cosa es que el clima es impredecible. Puedes pasar de un sol radiante a una tormenta eléctrica en cuestión de minutos. El paisaje es variado. Verás bosques, pantanos, ruinas, laboratorios, bases militares. Cada lugar tiene su propia historia, sus propios secretos y peligros que están listos para que los descubras. Aunque lo veas así, la zona es un mundo vivo y literalmente todo puede pasar aquí. Existen en total 4 juegos de Stalker, 3 oficiales, Stalker Shadow of Chernobyl, Stalker Clear Sky y Stalker Call of Pripyat, y el mod es Stalker Anomaly, el cual también podrás encontrarte como Stalker Gamma. Las primeras 3 son entregas oficiales creadas por GSC Game World. La última es un juego mod, es decir, digamos que la gente tomó los elementos del tercer juego, lo pulieron, lo mejoraron y añadieron cosas nuevas que lo convirtieron en el juego más completo hasta la fecha, y aquí entre nos es gratis. Y aunque estos juegos solo se pueden jugar en computadora, tendremos dentro de unos meses el lanzamiento de Stalker 2 Heart of Chernobyl, el cual llegará también para consolas Xbox Series X y S, y se ha convertido en el juego más esperado hasta la fecha, ya que según el estudio que está desarrollando el juego, es decir, GSC Game World, un estudio ucraniano independiente, es el juego con más contenido y ambición que el estudio ha hecho hasta la fecha, y se convertirá en la carta de amor para veteranos de la saga, y asimismo como una invitación a nuevos jugadores a adentrarse en esta saga. Y esto lo están logrando a pesar de las distintas adversidades, ya que oficialmente está en su fase final de desarrollo, y su fecha de lanzamiento se encuentra en el primer cuatrimestre del 2024. Bueno, ahora ya sabes qué es Stalker. Tengo que irme. Buena suerte, Stalker. Así que pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video.
Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestres de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.